Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a trabajar sobre la fiesta de la Sagrada Familia que celebramos este domingo. Y noten que no dije las lecturas de la fiesta de la Sagrada Familia, sino sobre la fiesta de la Sagrada Familia. Porque es verdad, el conjunto de lecturas bíblicas es realmente rico, es difícil, sobre todo el Evangelio que nos toca en este ciclo C, que es el final del Evangelio de Infancia de San Lucas, con ese encuentro de Jesús entre los doctores, un evangelio, sí, difícil de leer, difícil de comprender el sentido que tiene, pero previo a eso me gustaría trabajar un poco sobre la pequeña historia de esta fiesta y también sobre el concepto mismo de Sagrada Familia. ¿Qué queremos decir o qué quiere decir la enseñanza de la Iglesia, el catecismo, el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, el Sínodo de la Familia? Tiene una enorme importancia este tema en toda la Iglesia contemporánea. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Eso como paso previo a meternos ya en las lecturas. Entonces vamos a darle esas tres partes. Y en la primera parte, simplemente la breve historia de esta fiesta. Y es breve de verdad, porque es una fiesta relativamente reciente. En los siglos XVIII y sobre todo XIX, sobre todo en círculos jesuíticos, va surgiendo la reflexión sobre la familia cristiana. Claro, ante el avance del individualismo, que es una postura filosófica que arraiga mucho en la modernidad, ¿no? Entonces, ante el avance de este tema del individuo, ¿no?, la reflexión religiosa se centra un poco en esto de la familia cristiana, un tema muy bíblico. ¿Cuántas veces me han escuchado decir que la Biblia es una historia de familia, precisamente? Entonces, empieza esta reflexión y en determinado momento le piden al Papa la creación de una fiesta litúrgica específica para celebrar la familia cristiana. Y entonces el Papa León XIII instituye una fiesta nueva, la fiesta de la Sagrada Familia, pero que no es todavía una fiesta universal. Es una fiesta para aquellos, como en nuestra estructura litúrgica actual sería una memoria libre, aquellos que lo quieren celebrar. No es todavía una fiesta del calendario universal. Eso en 1893, o sea, ya ven a fin del siglo XIX. Como se suelen hacer estas cosas en la Iglesia, cuando algo va dando frutos espirituales quiere decir que un tema realmente va arraigando entre los creyentes, va generando devoción, va generando piedad, entonces ya la Iglesia lo mira un poquito más, ¿no? Y entonces en el pontificado de Benedicto XV, en 1921, esta fiesta pasa a ser fiesta de toda la Iglesia Universal. 1921. Y la ubica al final del ciclo navideño, en el domingo siguiente a la Epifanía. Fíjense, no en la ubicación actual, en la ubicación que hoy tiene Bautismo del Señor. Domingo siguiente a la Epifanía. Y ahí queda la pobre fiesta un poco colgada, ¿no? Porque, claro, se puso ahí porque estaba cerca de la Navidad y había un domingo que se podía poner. Pero realmente queda ahí un poco colgando, porque si bien queda su relación con el ciclo navideño, pero ahí al final, después de que pasó todo, entonces no es una ubicación muy buena, pero era la que había, y así quedó durante varias décadas, hasta que el Concilio Vaticano II aborda esta gran reforma del calendario litúrgico, donde realmente puso todas las piezas de nuevo, muchas en distintas ubicaciones, le dio otra forma al ciclo litúrgico anual, y esto que tenemos nosotros, los 3 ciclos de lectura, toda esa gran reforma que es brillante realmente, y que, claro, uno ve ahí que piezas que habían ido encajando a lo largo del tiempo y que no terminaban de pegar una con la otra, adquieren ahora todo una unidad.
Y entre ellas mueve la fiesta de la Sagrada Familia al interior mismo del ciclo navideño en el domingo siguiente a la Navidad, salvo los años en que Navidad cae en domingo, y entonces en esos años la fiesta se celebra el viernes 30 de diciembre. Es una excepción que ya está contemplada en los propios libros litúrgicos. Entonces queda dentro del ciclo navideño, y realmente el domingo siguiente a Epifanía tiene bautismo del Señor, que es algo muy lógico, ¿no? Porque articula el paso de la vida privada del Señor a la vida pública. Entonces tiene ahí sí una lógica mucho mayor que esa solemnidad, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pequeña historia. A partir de ahí lo que ocurren son acentos, es decir, como saben, Juan Pablo II impulsó mucho esta idea de la nueva evangelización, de tratar de llegar al mundo contemporáneo, a los jóvenes, a las familias, y entonces, claro, esta fiesta adquiere una gran relevancia dentro de la Iglesia, sobre todo de los años 80 hasta nosotros, ¿no? Acompañando a una mayor relevancia que tiene el tema teológico de la familia cristiana dentro de la reflexión que hace la Iglesia, ¿no? Bueno, muy bien, ahí tenemos la pequeña historia. Ahora vamos a la cuestión en sí misma de la familia cristiana. Hay un sintagma precioso. Yo la verdad que pensaba que estaba mucho más extendido en el tiempo, ¿no? Pero bueno, estuve ahí estudiando un poco esta expresión iglesia doméstica. Iglesia doméstica es una expresión que encontramos en la propia Biblia, en el Nuevo Testamento. La usa San Pablo en 2 ocasiones. En la traducción latina, la de San Jerónimo, traduce como doméstica iglesia, lo que para nosotros es iglesia doméstica. Aunque la expresión en griego no dice iglesia doméstica, dice iglesia en casa. Claro, el matiz que le da San Pablo no es el mismo que le damos nosotros. San Pablo habla realmente de que la reunión eclesial se produce en una casa de familia. Entonces, Juan de los Palotes tiene su propia casa y allí se reúnen los convertidos de su familia más vecinos y amigos que estén también en el ajo, que estén en la fe cristiana. Entonces, eso es para San Pablo la doméstica eclesia, la iglesia doméstica. No es todavía un tema teológico, es simplemente que se reúnen allí, porque no hay todavía templos. Estamos hablando de carta a los romanos, por lo tanto un poco pasado el siglo I. No hay todavía templos propios, en las sinagogas no se pueden ya reunir porque el roce es demasiado, entonces van surgiendo estos núcleos que van a ser los núcleos de los futuros templos cristianos. Pero, andando el tiempo, sobre todo algún padre de la Iglesia, yo busqué varios, pero realmente en el único que encontré un hermoso ejemplo es en San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, en un comentario que tiene, en unas homilías que tiene a la carta a los Efesios, en la homilía 20, va a utilizar una expresión, no iglesia doméstica, pero sí una expresión preciosa que dice, pequeña iglesia. Tu hogar es una pequeña iglesia. Fíjense que ya es distinto. Aquí podríamos decir que despunta la cuestión teológica del hogar como puente entre los individuos cristianos y la sociedad cristiana, que todavía no es una sociedad cristiana, recién está empezando a ser una realidad, digamos, socialmente extendida en época del Crisóstomo. El Crisóstomo es del siglo IV. La articulación entre tu fe, la tuya y de tu mujer, y la de tu hijo, y la de tu esclavo en ese momento, ¿no? Y la fe de la sociedad queda puenteada en el medio por esta pequeña expresión, ¿no? La pequeña iglesia. Me encantó encontrar esa cita, ¿no? Porque realmente, como pasa muchas veces con el Crisóstomo, ¿no? Da una intuición que a lo mejor fermenta muchos siglos después. San Agustín también ve otro que da expresiones que fermentan,
San Agustín da también esa intuición de que la expresión doméstica eclesia, lo digo en latín porque era como San Agustín lo leía, él no leía la Biblia griega, la expresión doméstica eclesia va mucho más allá de ser un lugar donde se reúne la iglesia, ¿no? Pasa a ser ella misma el lugar y el significado, ¿no? Entonces San Agustín en una carta, en la 284, le dice a su destinatario que él, bueno, le encomia su fe, es una carta muy breve, le encomia su fe, dice, y la de toda tu iglesia doméstica, para referirse a toda su familia. Ven que ya ahí no es el mismo sentido que en San Pablo. Él lo dice citando a San Pablo, claro, pero ya lo dice con un sentido nuevo, un sentido, podríamos decir, más metafórico, pero en realidad es un sentido más teológico. Realmente la expresión queda ahí, flotando. No hay entre los padres de la iglesia, aunque está esta idea de la pequeña iglesia, de la fe vivida en familia, pero no hay una reflexión específica y un vocabulario específico. Y miren cuánto tiempo tiene que pasar, hasta que la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en su número 11, recupera esta expresión de iglesia doméstica. En esta especie de iglesia doméstica los padres deben ser para los hijos los primeros predicadores de la fe. Ven que ya el contenido de iglesia doméstica ya es más específico, es iglesia porque evangeliza. ¿Y a quién evangeliza? A los de afuera, no, a los de adentro. Entonces, esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para los hijos los primeros predicadores de la fe mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno. Es precioso ese párrafo de la Lumen Gentium número 11. Luego, claro, esto ya lo va a retomar San Juan Pablo II en su encíclica Familiaris Consortio de 1981, retoma específicamente a la Lumen Gentium 11, diciendo una revelación y actuación específica de la comunión especial está constituida por la familia cristiana, que también por esto puede y debe decirse iglesia doméstica. Revelación y actuación específica de la comunión eclesial. Y todavía ven, ahora amplía más que lo que decía la Lumen Gentium, aunque haga alusión a la Lumen Gentium. Amplía más, porque ya no es solo el lugar de la evangelización, sino el lugar de una vivencia propia, la comunión eclesial. Entonces en la familia se puede vivir, y yo creo que ese es uno de los grandes contenidos de la fiesta de la Sagrada Familia. La familia es un lugar en donde la comunión eclesial adquiere algo muy concreto. Después vamos a hablar de eso. Ya el catecismo, por supuesto, sintetiza todas estas ideas, dice en el número 1655, en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. ¿Ven? Son, por un lado, son núcleos eclesiales, por otro lado irradian, es decir, que son los dos aspectos de los que hablaron tanto la familia del consorcio como la Lumen Gentium, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión. El catecismo no aclara de dónde viene, pero nosotros podemos trazar esa pequeña genealogía desde la expresión puramente local de San Pablo a la expresión ya más teológica en el Crisóstomo y en San Agustín, ¿no? Dice, con una antigua expresión, eclesia doméstica. Y entonces cita ahí, claro, la Lumen Gentium y la Familiaris Consortio, ¿no? Y luego fíjense que ya en la exhortación apostólica postsinodal de Papa Francisco sobre la familia, en el sínodo de la familia, ¿sí? La exhortación apostólica, que es la Amoris Laetitia, ya la expresión doméstica eclesia aparece por todos lados. Así como sintagma entero, doméstica eclesia, aparece 7 veces en el documento. Y realmente Francisco ve en ese núcleo la vida cristiana como condensada. Y hay algo muy importante que le agrega, algo que lo tenemos que ver en las lecturas, pero algo muy importante que le agrega
que no está ni en la Lumen Gentium ni en la Familiaris Consortio, que es la presencia del perdón en la familia. Yo creo que ahí se completa el círculo del sentido teológico de la familia cristiana. Es decir, tenemos la familia cristiana es una entidad, un lugar propio de revelación, porque allí se da la comunión eclesial, porque allí se da la evangelización, ¿sí? La transmisión de la fe es una verdadera evangelización, pero también porque allí se experimenta algo fundamental a nuestra fe y que a veces nos falta en la reflexión cristiana, ¿no? Porque parece que todos tenemos que ser primero superhéroes y después entrar en la fe así ¿no? Con la S de Superman aquí adelante. No, la tercer pata del banco, comunión eclesial, evangelización, transmisión de la fe, pero la tercer pata del banco es la experiencia de perdonar y ser perdonados. Y eso es algo que fíjense que es lo que marca la diferencia entre una experiencia de familia secular, podríamos decir, y la experiencia de la familia cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro perdón tiene una raíz trascendente. No es solo un perdón para que, bueno, si vivimos peleados no podemos convivir. Entonces uno va a tender a perdonar al hermano porque no puede vivir echando chispas todo el tiempo. No, hay una raíz trascendente de ese perdón. Te perdono porque vivo en una experiencia de perdón también hacia mí mismo, ¿no? Es decir, el propio Dios me ha recibido en perdón y entonces tengo yo que recibir, bueno, lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una forma de vivir este tercer elemento indisoluble de nuestra fe cristiana, que es la experiencia del perdón. Muy bien, ya más o menos tenemos un pequeño panorama. Imagínense que esto hay que desarrollarlo muchísimo más, ¿no? Pero tenemos un pequeño panorama de lo que es el significado teológico de la familia cristiana. Me interesa mucho establecer esto porque lamentablemente el tema de la familia cristiana se ha usado sobre todo fin del siglo XX, inicio del XXI, ahora un poquito menos. Se ha usado como una herramienta, digamos, contracultural. El mundo ofrece modelos de familia que son un desastre, pero nosotros tenemos la Sagrada Familia, que es el modelo ideal de la familia. Y es el modelo ideal de la familia, pero no tiene nada que ver con la composición sociológica de la familia. De hecho, si nosotros miramos a la Sagrada Familia, no es muy modelo de familia. ¿Qué es una familia en donde papá y mamá no consumaron nunca su matrimonio? Por lo tanto, si alguno de los dos lo denunciara según el Código de Derecho Canónico, ese matrimonio sería inválido. Papá y mamá no consumaron nunca el matrimonio porque una es virgen y el otro ha decidido casarse respetando esa virginidad. Y el nene no es hijo del padre sino de otro padre que es celestial. Eso no es un modelo de familia en el sentido sociológico del término, ¿eh? Yo sé que lo digo así un poco en broma y un poco cutre la expresión que uso, pero realmente usar la Sagrada Familia para oponer un modelo sociológico a otro modelo sociológico, a mí me parece que es... Sí, no quiero ser tan fuerte, pero es un poquitito blasfemo. ¿Por qué? Porque estamos mal usando algo que es real. La Sagrada Familia es modelo de vida cristiana, pero no en el sentido de cómo esté compuesta. De hecho, la vida de Jesús está rodeada de otros hijos que no sabemos de dónde vienen. Pueden ser hijos de José, pueden ser sobrinos de José y María que se han criado con ellos. No sabemos de dónde vienen. Pero entonces no es un hogar estructurado al estilo burgués, mamá, papá y la parejita, el casalito, ¿no? Nene y nena. No es eso. Eso no es la familia cristiana, ni es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un modelo en el sentido que veíamos recién. Es decir, que sirve de puente entre una fe que me compromete personalmente a mí. Nadie cree por otro, creo por mí. Entonces me compromete personalmente. Pero si yo pongo el acento en eso, termino creando mónadas de fe,
mónadas, individualidades, todos somos creyentes y nos juntamos y entonces hacemos una iglesia, pero porque juntamos nuestras fes. Bueno, eso no es la fe cristiana. Fe cristiana es una fe de comunión. ¿Y cómo hago para experimentar esa comunión que no puede ser obligatoria en la sociedad? La sociedad tiene su propia autonomía, ni tampoco es la suma de individuos. Entonces, ¿dónde me encuentro esa fe que expresa por sí misma comunión, que no puede obligar a todos? La encuentro en la Sagrada Familia, en los lazos de comunión, que son lazos de evangelización y que son lazos de perdón. ¿Ven? Ahí aparecen estos tres elementos que veíamos recién en la familia cristiana. Bueno, de eso, creo yo, trata la fiesta de la Sagrada Familia, independientemente de que en distintos momentos puede usarse también con un valor contracultural que creo yo que es inadecuado, por completo. Porque nosotros en realidad no podemos mucho más que hablar del matrimonio de varón y mujer y su fecundidad en los hijos, no podemos avanzar mucho más que eso. Bueno, podemos ponernos a elaborar tablitas de modelos de familia, unas son cristianas, otras no. De hecho, lo dice la Moris Leticia de una manera preciosa, ¿no? Dice, algunas formas modernas, ¿no?, de familia lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Entonces, los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que o todavía no corresponden o ya no corresponden a la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio. En todo núcleo familiar, incluso en los que no tienen la forma de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia, en todo núcleo familiar se da esto, que son lugares de comunión. Y como lugares de comunión, cuando entra la fe se transforman en lugares de evangelización. Y cuando entra la fe se transforman en lugares de perdón de una manera nueva. Bueno, precisamente de eso habla una de las lecturas difíciles de hoy. No sé si esto ya lo dije, hay un juego de primera salmo y segunda lectura que es común a los tres ciclos, A, B y C. Luego sí, en los ciclos B y C se permite unas lecturas alternativas, pero ya saben que lo que pasa con todas estas lecturas alternativas, finalmente siempre uno termina leyendo el más común, ¿no? Entonces en la práctica, digamos que lo que se lee es Siracida de primera, Salmo 127, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, y Colosenses 3, 12 al 21, una lectura muy profunda a la vida de familia en el Señor, a la que me gustaría dedicarle un minutito. Bien, Siracida es una lectura que bien de estilo sapiencial, no es decir, a través de sentencias breves y muy, si se me permite el término, muy sentenciosas, muy apodícticas, en donde nos muestra cuáles son los ideales de la vida cristiana, el padre, la madre, la honra del padre, la honra de la madre, un hermoso consejo a los hijos, ¿no? Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza, aunque pierda el juicio, sé indulgente con él. Es una experiencia muy difícil ver a los padres perdiendo el juicio, pero bueno, a todos nos toca en algún momento de la vida, ¿no? Y bueno, es una gracia que no te toque, pero a todos prácticamente nos toca en algún momento ver a nuestros padres decaer, ¿no? Y uno mismo sabe que en algún momento va a empezar a decaer y entonces ya es hora de que el hijo no se burle, no, que sea indulgente, que no te desprecie, ¿no? Entonces, bueno, esos consejitos preciosos, muy generales, que esto yo les diría, esto no tiene nada específicamente bíblico, ¿no? Es decir, es piedad natural. El libro de Siracida es un libro, es el llamado normalmente eclesiástico, es un libro escrito en griego y expresa así una piedad humanística preciosa. Se llama eclesiástico precisamente porque en la antigüedad se ha leído muchísimo este libro en la predicación concreta de la iglesia,
expresa así una piedad humanística y ya mezclada entre valores judíos y valores griegos, ¿no? Así que no tiene gran dificultad, lo leemos y reconocemos allí consejos y valoraciones sobre la familia que podríamos decir que están en el suelo de una mirada humanística, de un humanismo que puede ser humanismo judío, humanismo cristiano o incluso un humanismo a secas. Ya la segunda lectura tiene su mayor dificultad. Nos habla, miren, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Así termina. Claro, esto va a ser muy difícil de leer en el ambón, es realmente difícil, porque claro, todavía arrastramos una forma fundamentalística de leer la Biblia, en donde nos fijamos en la expresión literal, ¿no? Y entonces, claro, parece que para la fe bíblica lo que importa es que la mujer se quede aquí y el hombre aquí. ¿Es así? ¿Es eso lo que quiere transmitir la lectura? Esto es muy importante para nosotros, porque nosotros lo tendremos que leer y entender y debatir. Me acuerdo de una persona, una lectora en la parroquia, ¿no? Que siempre leía en los domingos y entonces me acerco y le digo si podía leer ese domingo. Me dice, no, porque hoy toca la de Colosenses. La verdad que conocía muy bien lo que tocaba. No, porque hoy toca la de Colosenses y yo eso no lo leo. Y claro, y uno dice, es que en el fondo, si no entiendes a qué van estas expresiones, son para rechazarlas, porque realmente nosotros no proponemos eso. O sí, porque muchos dentro de la iglesia sí lo proponen, dicen, sí, no, la familia cristiana es la mujer en casa, el marido fuera. Bueno, no. En ese sentido, no hay un modelo de familia cristiana. Toda familia, en la configuración que sea, a lo mejor la mujer que ha quedado viuda y ha tenido que apechugar con 7 hijos y cosiendo de día y trabajando para sus hijos, ¿no? Y eso es un modelo de familia cristiana. O la mujer que sale a trabajar y el marido que sale a trabajar, y es un modelo de familia cristiana en un mundo que en este momento nos exige un nivel, digamos, muchísimo mayor que el que exigía a las familias comunes a principios del siglo XX. Bueno, y sale a trabajar mamá y sale a trabajar papá. Y a lo mejor la familia se configura de otra manera. Entonces no es este el modelo de familia cristiana. ¿Y qué es esto? Es una expresión atada a su época, una época intensamente patriarcal, en donde el marido es el pater familias y por lo tanto es la cabeza en sentido absoluto de la familia. Y ojo, esto no vale solo para la familia romana, también en la familia judía, aunque de otra manera, pero al mismo principio. El padre es la cabeza absoluta y todo gira en torno al padre varón. De hecho, la familia se desarma cuando no está el padre varón, adquiere otra forma. Bien, entonces, mujeres sumisas a vuestros maridos no es un consejo cristiano, es una realidad cultural. Lo más interesante es en esta lectura, y yo creo que esto es un principio de lectura bíblica, que tenemos que usarlo muchas veces, porque por ejemplo en la Biblia nos va a decir, en la época en que los reyes salen a la guerra, no salían, salen a la guerra, y uno dice, entonces ¿qué está recomendando la guerra? Porque el rey del que está hablando es David, es el modelo del rey. O nos habla de la guerra santa y de entregar toda la anatema y todo, y tenemos que tener muy en claro que la Biblia no es nunca contracultural. La Biblia parte, o cuando nos habla de la esclavitud, la Biblia parte de la situación en la que están los creyentes. Dios parte de la situación humana en la que los seres humanos se desarrollan. Y a partir de ahí va entrando
eso que Jesús dice tan hermosamente, levadura en la masa. Entonces, ¿cuál es la levadura de esta? Porque la levadura es lo verdaderamente revelado en estas lecturas, no el esquema sociológico de madre sumisa, padre centro, hijo sumiso también. Nosotros hoy, nos guste o no, yo creo que es mejor, pero nos guste o no, no tendríamos un modelo de obediencia de hijos como el que habla aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque si no, claro, quedas afuera de la familia. Hoy no tenemos esa clase de relación con los hijos, tenemos otra, con sus dificultades, como toda relación, con sus dificultades. Entonces, ¿cuál es la levadura en la masa que hay en esta lectura? Miren, vamos a ir entrando en esa levadura. Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Ahí ya tenemos un núcleo. Eso es la vida cristiana. Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y vuelvo a insistir sobre esto, el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Reconocemos que el perdón es precisamente uno de los 3 valores de la familia cristiana. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Otro valor de la familia cristiana, la comunión. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Comunión. Sed también agradecidos, la palabra de Cristo habita en vosotros en toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Tercer valor de la familia cristiana, la evangelización, la transmisión de la fe. Y ahora sí va a hablar en lo concreto, tal como viven las familias de ese momento, que es distinto a como viven las familias hoy, tal como viven, tienen que madurar relaciones de familia distintas a las paganas. Entonces, ¿qué era lo común en la estructura patriarcal de la época? Lo común era la mujer sumisa al marido y el marido mirando para cualquier otro lado, ¿no? Es decir, la mujer era para hilar, tejer y tener hijos. Y el marido se buscaba la vida por afuera. Bueno, pues eso, que siguió siendo muy burgués, ¿no? Y llegó hasta hace muy poco, porque los jóvenes de hoy afortunadamente tienen otro ideal de relaciones matrimoniales, aunque no sigan nuestro modelo de matrimonio, tienen un ideal mucho más cristiano de matrimonio, porque confían en la importancia del amor recíproco, cosa que nuestros abuelos y bisabuelos no lo tenían muy claro, pero ven aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjense cuál es el mandato, No es solamente no le des, no seáis ásperos con ella, no es solamente eso. Es que dice, la cabeza tiene que mirar para el lado donde está tu mujer, no por afuera. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y en el caso de los hijos lo mismo, es decir, sí, la obediencia es un valor propio de la época, es obediencia absoluta del hijo al padre, pero, dirá luego, padres, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, empiecen a mirar un poco también de este lado. Fíjense qué hermoso, qué modo importante de meter esa levadura. Primero expresa la levadura, los valores reales de la vida cristiana. Perdón, comunión, evangelización. Pero luego, esos 3 valores entran en concreto en la forma que tiene la familia en esa época. Si el autor de Carta a los Colosenses mandara la carta hoy, ¿diría esto? No. No diría esto. Diría, toda la primera parte sí. Y luego no diría, mujeres sed sumisas a vuestros maridos, maridos amad a vuestras mujeres, porque, por ejemplo, el amor del marido a la mujer ya nosotros hoy, para nuestros jóvenes, ya es un valor. Ya es algo que está dentro de la concepción de la pareja actual. Entonces diría otras cosas. Por ejemplo, diría que no vaya cada uno por su lado, que no se construyan individualmente, sino que se construyan los dos. Diría otras cosas.
también hablaría distinto de la relación de los hijos con los padres. Precisamente no hacer lectura fundamentalista implica reconocer cuál es la levadura y cuál es el condicionamiento de época. Acá hay un condicionamiento de época muy grande. Y debemos señalarlo para que también el que escucha desde la feligresía, el que escucha en la parroquia, no se crea que nosotros estamos predicando volver a la familia romana con el paterfamilias, la mujer hilando y cosiendo y unas esclavas ahí que de paso cuando el marido tiene que desahogarse están a disposición. No es eso lo que nosotros predicamos. No predicamos la familia romana, predicamos la familia cristiana. Comunión, evangelización, perdón. Bien, vamos al Evangelio. Este Evangelio un poco excede a la fiesta de la familia cristiana. Está puesto, fíjense que en los 3 ciclos utilizan 3 anécdotas de la infancia de Jesús. La huida a Egipto, y nos muestra un Dios que está pendiente de esta sagrada familia, ¿no? Y el ángel que le anuncia, bueno, ahora ya ha muerto el rey, ahora puedes volver, pero cuidado, ¿no? Dios está pendiente de esa familia. Es ciclo A. Ciclo B nos habla de la presentación de Jesús en el templo y las profecías de Simeón y Ana. Y en el ciclo C, esta pequeña anécdota de la vida de Jesús, que es cuando se pierde en una de las fiestas de peregrinación, fue para la fiesta de Pascua, se pierde y de repente lo encuentran rodeado de doctores. Es una anécdota de la vida de Jesús, basado o que tiene su centro en esta frase un poco cortante que Jesús le dice a sus padres, ¿no? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Entonces, viendo la fuerza que tiene esa frase en todo el conjunto, nos damos cuenta que esto es lo que técnicamente llamamos un apotegma biográfico, es decir, un recuerdo biográfico que podría pasar sin más, podría ser una mera anécdota familiar, pero a través de él se produce una cierta revelación, una frase que nos trae una indicación nueva o repetida o insistente sobre la vida del Señor, un apotegma biográfico. Pero digo que excede a la fiesta de la Sagrada Familia, porque claro, en realidad aquí nos damos cuenta fácilmente que esta lectura está puesta por esta frase. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Podríamos decir que este pequeño final es el que le da sentido que este evangelio esté en la fiesta de la Sagrada Familia. Pero realmente es un evangelio que va mucho más allá de eso. Primero, es un evangelio de revelación cristológica. Por otra parte, es la última presencia de Jesús en Jerusalén antes de lo que para el Evangelio de San Lucas es la gran presencia de Jesús en Jerusalén para su muerte y resurrección. No fue en el medio, otras veces seguro que sí, como buen judío iría todos los años. Pero el Evangelio no recogió la cantidad de veces que Jesús subió a Jerusalén, sino que recogió la presentación en el templo, la ida bien de niño, el inicio de la madurez, porque esta es una escena curiosa, ocurre en lo que para el hombre antiguo era el inicio de la madurez, los 12 años, ¿sí? Y luego la subida en la muerte y resurrección. Entonces tiene una entidad muy propia esta escena, como tal. Les voy a ser sincero, escenas como estas tenemos en casi todos los grandes héroes de la antigüedad. Es un modo de mostrar que esa sabiduría de este personaje está en su naturaleza. Entonces, si vamos a la vida de Moisés, de Filón de Alejandría, tenía, a ver si lo encuentro rápido, tenía separado un parrafito. Bueno, él está en Egipto, es un jovencito, la princesa egipcia le pone maestros,
Dice, no tardaron en acudir maestros procedentes de distintas partes, unos por propia iniciativa desde los países vecinos y desde las provincias de Egipto, otros desde Grecia, mandados a llamar. No mucho tiempo después, sin embargo, dejó atrás las capacidades de los mismos. O sea, Moisés era tan súper sabio que dejaba atrás a todos los maestros venidos de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, tenemos anécdotas así de César Augusto, tenemos anécdotas así de Alejandro Magno, de Buda, tenemos anécdotas así por todos lados. Entonces, es una anécdota del inicio de la madurez que es más bien de tipo convencional. Mi nene es el más brillante de todos, siempre es así. Entonces, bueno, un poco no dice mucho más que eso en principio. Pero cuidado con esto. Esta anécdota, tal como la cuenta San Lucas, en realidad se va un poco de ese marco de lo que sería la leyenda de adolescencia, se va de ese marco. Empezando que hay una cosa que nosotros quizás no la tenemos en cuenta. Fíjense, yo tengo esta misma escena como friso del sillón bíblico, está ahí Jesús sentado en una especie de trono en el templo, y están todos los sabios ahí yendo hacia él, ¿no? Y yo creo que nos representamos esto, y de hecho lo ponen los padres de Jesús, el título de la lectura es Los padres de Jesús, lo encontraron en medio de los maestros como si él les estuviera enseñando. Y San Lucas no dice eso, Mira lo que dice, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo el centro no está puesto en la sabiduría sobrehumana de este niño, sino en su tensión hacia la verdad de Dios. Ese es el centro de esta lectura. La tensión de este niño, que sigue siendo un niño, ya al borde de la madurez para los criterios de la época, para nosotros es, bueno, apenas empezando la problemática edad de la adolescencia, que los antiguos no conocían. Pero bueno, para la época él ya está por entrar, tiene 12 años, así que falta un poquito para que ya se consagre como maduro, y se pueda casar, por ejemplo. Entonces, nos muestra en ese instante esa tensión hacia este Dios al que él reconoce como su Padre. Y uno diría, pero ¿cómo ellos se quedaron atónitos ante lo que él respondió si está la anunciación del ángel, está la profecía de Simeón y Ana, ya tuvieron revelación cristológica, yo diría que a raudales, ¿no? Si tomamos San Mateo, están los anuncios angélicos, a José, o sea que ya tenemos revelación a raudales cristológica, pero esta es una revelación puesta en su propia boca y en un lenguaje que todavía no desvela todo. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. ¿Y qué son las cosas de su Padre? Encima la expresión griega original es muy ambigua, ¿no? Porque puede traducirse como en las cosas de mi Padre o puede traducirse como en la casa de mi Padre. No dice la palabra casa, es una expresión griega muy vaga que se utiliza en los dos sentidos, un poco como el je francés, ¿no? Je moi, en mi casa, que no aparece la palabra casa, pero implica la idea de casa. Bueno, aquí en la expresión que utiliza en griego también tiene ese matiz. Así que esto podría ser, ¿no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? O en la casa de mi Padre. Y no hay por qué elegir entre uno y otro sentido, al traducir sí, pobre traductor, pero no hay por qué elegir entre uno y otro sentido, porque San Lucas lo ha querido dejar así, flotando. Es una declaración cristológica en primera persona. Luego refrendará esto la voz del cielo en el bautismo. Y entonces ya será una declaración cristológica en boca del propio Dios. Pero ahora es una declaración cristológica que
queda flotando, y por mucha revelación que tenga la Virgen en la Anunciación, José en la Anunciación angélica y las profecías de Simeón y de Ana, sigue siendo, y escucharlo de él mismo, sigue siendo algo enigmático. ¿En qué sentido él es hijo de Dios? Es verdad que el ángel dijo que el hijo que iba a nacer sería santo y sería por eso llamado hijo de Dios. ¿Pero qué implica eso? ¿En qué sentido? Porque hijo de Dios también es un profeta, en un cierto sentido, ¿eh? Y la expresión misma hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usa no para el hijo como Jesús, sino para los grandes dirigentes del reino de Israel, son hijos de Dios. El rey, por ejemplo, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es un salmo de entronización real. Entonces, ¿en qué sentido él es hijo de Dios? Ven que queda flotando una revelación que ahora la ha dicho él mismo. En un saber que uno puede pensar que él ya ha llegado a la completa autoconciencia de quién es. Pero en realidad, sobre el final, el propio San Lucas nos indica, cuidado, porque esta autoconciencia él mismo tendrá que penetrarla. Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad o en estatura y en gracia. Iba creciendo. Una expresión que ya usó en el versículo con el que cerraba la presentación en el templo, ¿no? O sea que San Lucas quiere insistir en eso, que yo debía estar en las cosas de mi Padre no es para pintarlo en el medio del templo y con todos escuchando su saber, sino para mostrarnos que esa disposición de Jesús hacia el Padre se construye también a través de escuchándolos y haciéndoles preguntas. Miren qué interesante, ¿eh? Es decir, el propio Jesús, que va a ser quien habla y a quien le preguntemos, es sin embargo realmente aquel hombre que es tirado por su filiación divina hacia el Padre. Es llevado hacia el Padre por esa filiación divina, de la cual se irá apropiando. Es una hermosa declaración, porque queda, es decir, no podemos sustentar una teología de tipo adopcionista. Ah, no, él fue hijo de Dios desde el momento del bautismo porque Dios lo adoptó. No, ya aquí él manifiesta en enigma su filiación divina. Mucho antes también en la propia Anunciación se manifiesta su filiación divina. Pero ¿cómo llega esa filiación divina a la conciencia del propio Jesús? Bueno, en tensión. Él se pone en movimiento hacia su filiación divina y empieza mucho antes que con el bautismo de Juan. Es una lectura para leerla contemplativamente, ¿eh? No es una lectura para sacar grandes conclusiones, pero es una lectura difícil y para leerla contemplativamente, incluso hasta les diría metiéndose en la tensión del alma de Jesús, que es hijo de Dios, pero debe crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Escucha y hace preguntas. Y eso también es un dato muy importante, ¿eh? No fantasiemos con un Jesús que todo el tiempo es Dios y sabe todo como Dios. No, Él, en tanto Dios hecho hombre, esto lo he señalado muchísimas veces, en tanto Dios hecho hombre, va creciendo en sabiduría humana, alcanzando la luz de su propia filiación divina. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado. Yo creo que es muchos aspectos que hemos visto, pero lo voy a marcar cuáles son las partes del vídeo, así pueden rever la que quieran. Nos vemos la semana que viene, creo que no, nos veremos ya la otra. Pero no quería hacer las vacacioncitas ahora, porque quería precisamente trabajar este tema de la Sagrada Familia. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo, feliz 2025, que comienza.